Nuestra oficina desde el inicio sostuvo que hay un gran riesgo de petrificar la situación actual y hemos llamado a una discusión, a un debate amplio, público, sobre las alternativas de este paradigma actual, las alternativas de este modelo, desde que se anunció la intención de legislar en la materia. Y destaco que no estuvimos solos en esto. Estuvimos con Javier, evidentemente, con el colectivo Seguridad Sin Guerra, con muchos académicos, intelectuales y todos diciendo, con la CNDH, hay que abrir la discusión sobre las alternativas, hay que evaluar si el modelo actual funcionó o si no funcionó. De hecho, nos parece claro que las evidencias son que no funcionó ni siquiera en los términos que el presidente Calderón utilizó cuando lanzó este paradigma, lanzó este modelo, ni siquiera en el sentido de la seguridad, como se expresa en los índices de violencia, en los índices de homicidios. De hecho, tuvo un efecto contrario y, como mencionó Roberto, de hecho, México, hasta el momento de que se lanzó el ejército en las calles, México estaba siguiendo la trayectoria de muchos otros países avanzados en el mundo. Entonces, la baja de homicidios dolosos, sabemos que en los años 2004-2007 llegó a su nivel históricamente más bajo y hoy por hoy, 10 años después, estamos a un nivel históricamente más alto, o que sí hace México muy distinto de otros países, principalmente europeos, pero también de las Américas. Entonces, esta tendencia. Entonces, sí se ve que no solo en los derechos humanos, sino también en la seguridad como tal, este modelo tiene resultados no muy exitosos. Evidentemente, yo represento la Oficina de Derechos Humanos, entonces me parece que para un debate se necesita también admitir el efecto de este modelo en el ámbito de los derechos humanos y que tal vez esto es un motivo, una razón por la cual las autoridades no han aceptado un debate, que no querían un debate público abierto sobre las alternativas, porque para un debate honesto se necesita primero admitir el efecto de este modelo, no solo en la seguridad, sino también en los derechos humanos, no solo en los derechos humanos, sino también en los índices de violencia. En los derechos humanos, como sabemos, la década entre 2007 y hoy se caracteriza por un incremento dramático de desapariciones. Este sí se puede evidenciar desde las estadísticas oficiales. Tenemos más de 30.000 desapariciones en México. El incremento de tortura, eso es mucho más difícil de evidenciar, pero tenemos desde el año pasado un estudio de INEGI sobre los encarcelados, donde un gran porcentaje dice de haber sido torturado, y de ejecuciones extrajudiciales. Y en esto tenemos, decimos, evidencias directas muy pocas, son, decimos, la punta de iceberg, casos como Tlatlaya, y evidencias indirectas por parte de los académicos que han comparado los índices de letalidad en los supuestos enfrentamientos con índices de letalidad en verdaderas guerras, y sabemos que en verdaderas guerras siempre hay más heridos y capturados que fallecidos, y en los supuestos enfrentamientos
de las autoridades con el crimen organizado en México y en otros países, como por ejemplo Filipinas. Sabemos que recientemente The Economist tuvo un artículo sobre el uso de ejecución extrajudicial con estas tasas sospechosas de letalidad casi perfecta, casi absoluta en enfrentamientos. Entonces es una tendencia también de en otros países, una tendencia muy peligrosa. Y estas son tal vez las razones por las cuales las autoridades no han querido abrir un espacio al debate, porque un debate sobre las alternativas debería, para ser un debate honesto, empezar con esta admisión y no con la negación. Debería empezar con la admisión que no solo las estadísticas de homicidios, sino también de desapariciones y los fuertes índices de un incremento de tortura y de ejecuciones extrajudiciales que tienen vínculos con la política de seguridad como se aplicó en los últimos 10 años. Evidentemente no estamos diciendo que todas las víctimas de desaparición o tortura o ejecución extrajudicial son víctimas de las Fuerzas Armadas, evidentemente no. Tampoco de otras corporaciones. Hay muchas víctimas, evidentemente, de las batallas entre varios grupos de delincuencia organizada, pero lo que sí se puede decir es que esta estrategia logró normalizar la violencia extrema. Entonces, que la línea humanista representada por el movimiento para la paz con justicia y dignidad, esta línea me parece que tienen razón. Tienen razón que lo que se sacrificó es la humanidad. Se sacrificó la humanidad con una lógica que se obtiene la seguridad si vamos a exterminar los malos. Pero lo que ocurrió es lo contrario. La violencia aumentó y podemos preguntarnos cuáles son las razones. Hay académicos quienes han documentado que, por ejemplo, fragmentar a las organizaciones delictivas resulta en más conflictos internos. Hay fuertes índices, de hecho, que no se trata de una guerra entre el narcotráfico y el Estado, como dice Javier, que es mucho más fragmentado también, que es una guerra entre varias partes del narco, algunas aliadas con varias partes del Estado. El ejemplo, si te puedo citar, Javier, el ejemplo que me parece más claro es del gobierno de Veracruz, del entonces gobernador Javier Duarte. En tu libro tengo en el anexo tus palabras en el castillo de Chapultepec en 2011, en la discusión con el entonces presidente Calderón, donde mencionaste el gesto brutal del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con 35 cadáveres, diciendo: estamos combatiendo la delincuencia como nunca. Ok, hoy por hoy sabemos, tal vez lo supiste ya, pero sabemos quién es el exgobernador Javier Duarte. Lo dice hoy el fiscal de Veracruz, que bajo Javier Duarte hubo una política sistemática de desaparición.
tenemos más o menos 20 policías de varios niveles hoy procesados por desaparición forzada. Eso sí es desaparición forzada en el sentido estrecho de la palabra, no es cometida por las autoridades. Y si uno acompaña el colectivo de víctimas, solicito a estas mamás valientes que han descubierto 250 y más, 255 pienso, cadáveres en las fosas comunes de Colinas de Santa Fe. Yo les acompañé. Les puedo decir que la mayoría, pero la casi totalidad de ellas, saben que quien desapareció a sus hijos fue la policía del estado de Veracruz. Y hoy también sabemos que hubo vínculos entre el gobierno del exgobernador Duarte y una otra formación del crimen organizado. Entonces, se puede ver que además de la brutalidad, ni siquiera es de buena fe. Es que muchos de que se muestran como estamos combatiendo la delincuencia estamos más duros que todos, son ellos mismos los delincuentes. Tenemos el caso de un fiscal del estado de Nayarit, quien también se mostró como un gran sheriff combatiendo la delincuencia hasta que fue detenido en Estados Unidos por ser narcotraficante. Entonces también hay que ser muy cauteloso y no creer en los demagogos quienes se presentan como los que están combatiendo de manera muy dura el crimen. Con esta forma de populismo contra el crimen es verdaderamente muy peligroso. Y esto es parte de este paradigma que tuvimos en México en los 10 años. Y es muy lamentable que finalmente la ley se adoptó en un proceso legislativo muy precipitado, sin una verdadera discusión sobre esta posible reorientación, sobre la búsqueda de alternativas a este modelo, sin aceptar que las alternativas son posibles y yo diría deseables, yo diría necesarias.